Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia el día de hoy tiene que ver con estos graves hechos de inseguridad que continúan amenazando la integridad y poniendo en riesgo la legítima labor de los integrantes de la fuerza pública en Colombia. En medio del cese al fuego que mantiene el gobierno del presidente Gustavo Petro con 16 estructuras criminales de las disidencias de las FARC. La noticia el día de hoy, ustedes la ven en pantalla, son 98 los soldados que fueron secuestrados el pasado viernes 9 de agosto. Esto ha generado una profunda conmoción porque 32 de ellos lograron su libertad al día siguiente, mientras que otros 66 uniformados permanecieron cautivos hasta la tarde del día de ayer, del lunes 12 de agosto. Es decir, más de 72 horas estuvieron completamente incomunicados y secuestrados. Porque vamos haciendo un cordón humanitario de lado, que no tenemos diálogo hasta el día, vamos haciendo nuestras necesidades. No, nada, no tenemos permiso para que salgamos. No, hemos montado enfermos por eso mismo. Bueno, porque haciendo las necesidades dentro de la vez hombre. Eso es un pedacito pequeñito, banderos, así. Ellos saben porque los de la ONG saben cómo ha sido el tema cuando tienen un soldado enfermo. Muchachos, nada, cuando estamos cogidos de la mano, muchachos, se apañaron. Nada, entonces se tiene que agarrar, estamos cogidos de la mano, compañeros, volamos de la mano. Un video completamente indignante, teniendo en cuenta la forma como trataron a estos soldados que no solamente les arrebataron la libertad, sino que también les violaron varios derechos humanos, el derecho también a tener una dignidad. No les permitían ni siquiera ir al baño. El punto clave de la noticia: el plagio fue perpetrado por integrantes de la denominada Guardia Campesina en las veredas de Chuapal y bocas de Cañocafra. Esto queda en una zona rural del municipio de San José del Guaviare, donde históricamente han estado presentes las FARC. El conglomerado, que tiene presencia en Caquetá, Meta y Guaviare, según autoridades locales, alega que el despliegue de los militares pone en inminente riesgo la tranquilidad de la zona. Por su parte, el comandante del Comando Conjunto número 3 del Ejército de Colombia ha sido enfático en resaltar que no hay territorios vedados para las tropas en cumplimiento de su misión constitucional. No se ha presentado ningún tipo de agresiones entre nuestros hombres víctimas del secuestro y los victimarios. Asimismo, es de manifestar que en Colombia, de acuerdo a la ley, no hay territorio vedado para las instituciones legítimamente constituidas en el ordenamiento jurídico colombiano. Esto es lo que dice el general, pero la realidad parece ser completamente distinta. Y ustedes la vieron en ese video en el cual aparecían secuestrados estos cerca de 100 integrantes de la fuerza pública que durante más de 70 horas estuvieron privados de su libertad de manera completamente ilegal. El punto clave de la noticia: según fuentes de la gobernación del departamento del Guaviare, el secuestro se cometió por la instrumentalización que ha hecho de las comunidades campesinas el bloque criminal Jorge Suárez Briceño de las denominadas disidencias de las FARC. El Ejército de Colombia señaló como responsable a Fabián Guillermo Espinosa Arboleda, alias Cancharino o Cristian Guerra, reconocido en su prontuario por acciones extorsivas y el reclutamiento de menores de edad en sus filas criminales. Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia. Este lamentable hecho será puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se tomen las acciones judiciales correspondientes. Las tropas estaban desplegadas en respuesta a las amenazas y extorsiones realizadas por Alexis Guerra, alias Cancharino,
integrante de la estructura Jorge Suárez Briceño, quien mediante panfletos citó a los comerciantes del sur del Meta y San José del Guaviare, obligándolos a cerrar sus negocios entre el 22 y el 26 de julio del presente año. Y este punto clave de la noticia es completamente elocuente y al mismo tiempo contradictorio. Y ustedes van a entender por qué. Alias Cancharino está bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza. Ustedes lo ven en pantalla, él es alias Calarcá. Él, recordemos, es el cabecilla de la estructura criminal autodenominada Estado Mayor de las Disidencias de las FARC, que contradictoriamente, lo repito, está actualmente en negociaciones de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro y aparentemente en un cese bilateral del fuego con el gobierno colombiano. Nadie entiende cómo se comprometen a cesar los ataques, pero al mismo tiempo, al parecer, estarían presionando a la sociedad civil para retener, para secuestrar a un grupo de militares en Colombia. Las comunidades deben entender que los grupos armados organizados son organizaciones al margen de la ley, que no respetarán sus derechos. Sacar la fuerza pública de los territorios es quedar a merced de los delincuentes, que los pueden asesinar en cualquier momento de una manera impune e inmisericordia. Asimismo, estas tropas que realizan operaciones de estabilidad en la región están evitando que se presenten confrontaciones armadas entre estructuras que obedecen a alias Calarcá y estructuras que obedecen a alias Iván Mordisco, quienes en el momento se encuentran en rivalidad. El punto clave de esta noticia, la liberación de los militares se produjo después de los mensajes que enviaron los ministros de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior en Colombia, Juan Fernando Cristo. Ambos funcionarios advirtieron la necesidad de revisar y de replantear el cese al fuego bilateral con esta estructura criminal. Estamos hablando del bloque Jorge Suárez Briceño, en caso de que ellos decidieran persistir en el secuestro de estos militares. Iván Velásquez, ministro de Defensa de Colombia, la continuidad del secuestro de los soldados en San José del Guaviare obligará a replantear el cese al fuego con el bloque Jorge Suárez Briceño. La prórroga por 3 meses, vigente hasta el 15 de octubre, se debe suspender si no existe real compromiso de parte de ese grupo ilegal. Esperamos que sean liberados porque es una clara violación al cese al fuego, igual que la extorsión. Ustedes recordarán que hace un mes más o menos se prorrogó el cese al fuego solo por 3 meses, no por los 6, para hacer una evaluación y definitivamente la gente del bloque Jorge Suárez, la gente de Calarcá, tiene que ponerse serio porque así no funciona ningún cese al fuego ni vamos a tener éxito en una negociación. No hay una verdadera voluntad de paz que estén demostrando y bueno, tendremos que evaluar con el señor presidente de la República. Bueno, estos pronunciamientos se dieron antes de la liberación de estos 66 soldados que finalmente recuperaron su libertad. Ellos fueron recibidos por una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, también de la ONU y de la Organización de Estados Americanos, que viajó hasta San José del Guaviare para mediar en esta entrega. Los uniformados, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, se reintegraron de inmediato a sus misiones operativas. Carlos Ruiz Macieu, representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, muy complacido por el retorno seguro de los 66 soldados que se encontraban retenidos en la vereda Choapal del municipio de San José del Guaviare. Seguiremos apoyando y acompañando todas las acciones tendientes a la consolidación de la paz en Colombia. Y hoy en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Estará con nosotros el gobernador del departamento del Guaviare, Jason Rojas. Con él estaremos analizando la situación de seguridad que enfrenta esta región de Colombia, que como lo hemos planteado en este primer momento del programa,
Sus ciudadanos de alguna manera se sienten desprotegidos porque al mismo tiempo que el gobierno del presidente Gustavo Petro adelanta unos diálogos de paz con las estructuras criminales que operan en esa región, esos grupos ilegales también están atentando en contra de ellos. La mayoría de los casos, estos ciudadanos son víctimas de extorsiones que han sido denunciadas en repetidas ocasiones aquí en el programa La Noche. Voy a comenzar saludando en la ciudad de Bogotá al mayor retirado del Ejército de Colombia, Jorge Castillo. Es oficial de la Reserva Activa del Ejército Nacional de Colombia. Trabajó en inteligencia y contrainteligencia en el departamento de Arauca, Nariño, Antioquia, entre otros departamentos. Es un analista experto en temas de seguridad, conoce muy bien cómo operan estos grupos criminales. Señor Mayor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche y quiero conocer su lectura frente a lo que representa en este momento para la seguridad del país que un grupo criminal como el Estado Mayor Central de las FARC al parecer esté utilizando a civiles para secuestrar a un grupo de militares. Estamos hablando de cerca de 100 uniformados que estuvieron privados de manera ilegal de su libertad durante más de 70 horas. Bienvenido. Gracias, Jefferson. Buenas noches a la audiencia. Bueno, sí es muy preocupante cómo a través de estrategias están atacando la institucionalidad, sobre todo por debajeando a la fuerza pública, a nuestros soldados que dan todo por Colombia. Y hay varias formas de analizar este fenómeno. El primero es la misión constitucional que tiene el Ejército Nacional. Lo segundo es cuál es el enemigo y cuál es la estructura que está delinquiendo allá, cuál es su fenomenología criminal, pero también empezar a analizar realmente quién podría estar instrumentalizando estas guardias campesinas para servir como una primera línea o como una primera frente de reacción frente al accionar militar. En el primer caso, el accionar militar, y lo que quiero reforzar, lo que decía el señor general comandante del SECON 3, para las fuerzas militares y la fuerza pública no hay territorio vedado en el territorio nacional. Ellos cumplen tareas de una acción decisiva que se llama, en este caso podrían estar cumpliendo una acción de estabilidad en la región. ¿Por qué estabilidad? Porque hay varios factores de inestabilidad que están dentro de esa región. ¿Qué factores de inestabilidad? Hay una guerra interna dentro de dos estructuras disidentes de las antiguas FARC, dos estructuras que en su momento estuvieron unidas, pero que ahora se comportan únicamente como bloques de narcotráfico. Pero también hay unos intereses territoriales de guardias indígenas y de algunas minorías que buscan a través de vías de hecho solucionar problemas en la región. Es decir, la fuerza pública está legitimada en ese momento mediante un plan de operaciones, una orden de operaciones y unas misiones claras las cuales deben cumplir en territorio. Sin embargo, la fuerza pública pues tiene que cumplir protocolos internacionales, el derecho internacional humanitario, el respeto por los derechos humanos, unas reglas de enfrentamiento que los soldados conocen muy bien para ir a la área de operaciones. En ese sentido, cuando una población minoritaria, como unas guardias campesinas, pues acuden a vías de hechos, como es el secuestro, hay que llamarlo como ese secuestro, no es retención. Lo que pasa en ese instante es que las fuerzas militares o los soldados que están en el área pues quedan neutralizados, porque ellos no pueden usar las armas legítimas de la República para atentar contra el pueblo. Es decir, el actuar de los soldados, del comandante de pelotón o el comandante de compañía, pues lo único que puede esperarse es casi que seguir las reglas de la población civil y en este momento de la Guardia Campesina. ¿Qué pasa? Que la Guardia Campesina, como la Guardia Indígena en el Cauca, ya saben cómo opera el Ejército Nacional bajo la legitimidad y tratan de sacar provecho de esa estructura armada para sus intereses regionales. ¿Qué pasa ahí? Hay que empezar a analizar varios aspectos de la Guardia Indígena, de la Guardia Campesina, perdón. Lo primero, si ustedes se dan cuenta en las imágenes, es una Guardia Campesina que está uniformada, la ven con chalecos rojos, algunos tienen radios de comunicación y la primera pregunta sería, ¿de dónde sale el dinero para entregarle a esas guardias indígenas, a esas guardias campesinas, ese tipo de material? ¿Será que están entrenados? Ese es uno de los puntos, dime. sí, Mayor, ese es uno de los puntos
más preocupantes porque el mismo Ministerio de Defensa y el mismo Ministro del Interior de alguna manera insinuó que detrás de todo esto estaban las disidencias de las FARC, lo cual supone un nuevo problema. Por un lado, unos militares que fueron secuestrados durante más de 70 horas, pero también la forma como estarían utilizando, o por lo menos presionando o instrumentalizando grupos criminales a civiles. Permítame, mayor en retiro, integro a Jason Rojas, que ya está con nosotros. Es el gobernador del departamento del Guaviare. Gobernador, gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Y quisiera saber si en este momento usted tiene información de que hay algún capturado frente a estos hechos que rodearon el secuestro de estos militares. ¿Ha habido algún atisbo de justicia? ¿Ha habido algún tipo de acción de las autoridades? ¿O esto está en la impunidad en este momento? Bienvenido. Bueno, un cordial saludo, muy buenas tardes por supuesto, para todas las personas que nos ven a través de este importante medio, especialmente a la comunidad del departamento del Guaviare. Hoy, como gobernador de este hermoso departamento, pues por supuesto tenemos conocimiento de esta situación que se presentó con los militares en una zona rural de la capital de San José, en una vereda exactamente Chuapal, cerca de Caño Cabra, donde efectivamente en un ejercicio de las comunidades a través de las guardias campesinas, de los líderes, hicieron una retención de unos soldados, de unos militares, donde se hizo un acercamiento con una delegación del Guaviare, de la Defensoría del Pueblo, de la Alcaldía, de la ONU, precisamente para hacer esa intermediación entre la fuerza pública y las comunidades, los líderes de las guardias campesinas, donde las guardias campesinas manifestaron efectivamente unas exigencias para de cierta manera, digamos, permitirle la salida o el movimiento a los soldados, y una de esas exigencias era que la tropa o que los soldados no podían realizar, digamos, esos movimientos o esas patrullas o la presencia en esa zona, digamos, una situación que pues no compartimos, no estamos de acuerdo, porque en el ejercicio que conocemos que hay un proceso de paz y que hay una estructura del séptimo frente que se encuentra inmerso dentro del proceso de paz, que es el que opera, digamos, en ese sector o en esas veredas, hay que hacer algo, digamos, claridad, que es lo siguiente. Nosotros hemos estado con el Alto Comisionado de Paz, por supuesto con la mesa de diálogos, muy pendientes desde el territorio. Nosotros tuvimos la oportunidad como gobernador y como alcalde de la capital, del alcalde de San José William, ser invitados cuando se hizo la instalación de la mesa de diálogo aquí en el departamento del Guaviare. Nosotros generamos ese contacto con el Alto Comisionado de Paz, donde a través, pues por supuesto, el gobierno nacional estábamos con la situación que se diera dentro del proceso. Quiero decirles que en unos días anteriores se hizo una acción por parte de este frente al margen de la ley que se encontraba inmerso dentro del proceso, que fue la orden del cierre total del comercio de San José, y donde lo citaban a una zona rural a todos los comerciantes para unos temas de extorsión y demás. Nosotros hicimos ese llamado con los alcaldes al Alto Comisionado de Paz, a la mesa de diálogo, y efectivamente donde le planteábamos que si este frente se encontraba inmerso dentro del proceso de diálogo, dentro del proceso digamos, de paz, no se podía permitir que se presentaran estas situaciones, y menos donde afectaba pues a la población civil. En ese mismo orden de ideas y siendo consecuentes, cuando se dio esta situación por parte de la fuerza pública, donde efectivamente hoy tenemos que ratificar que el ejército no, digamos, no estaba violando el cese al fuego, no estaba, digamos, cometiendo tampoco ninguna afectación a la población civil. No hay que, digamos, y hay que mencionarlo, que ese es un sector donde mencionaba y decíamos que hay presencia de este frente, que la comunidad, los líderes de las guardias campesinas, el argumento era que para evitar cualquier enfrentamiento o posible encuentro entre el ejército y la guerrilla, que no se diera un enfrentamiento, por eso era que se solicitaba que las fuerzas se retiraran. Esa fue la petición inicialmente, cuando en esa articulación, en esa intermediación entre la comisión y la comunidad, las guardias campesinas y el ejército,
el ejército decidió pues retirarse o hacer movimientos de sus tropas para, digamos, generar como la tranquilidad y levantar de cierta manera esa situación de retención de los militares. ¿En este momento hay algún capturado? Sí. Le preguntaba al comienzo. ¿Hay algún capturado por el secuestro de estos militares? No, señor, no, señor. Eso es, no, digamos que fue un tema que se dio de protesta de la unidad de las guardias, ¿una protesta con un secuestro? Con la fuerza pública. ¿Una protesta con un secuestro, gobernador? Inicialmente se mencionó, es lo que lo hicieron a través de los comunicados, donde exigían la presencia de la institucionalidad del gobierno nacional, de los ministerios. Digamos, esa es la historia real de lo que sucedió. Yo la cuento desde el conocimiento, desde el territorio, desde el departamento del Guaviare, como gobernador, por supuesto, en la comunicación que hemos tenido con el señor alcalde, con la delegación que asistió al sector, con la comunicación que hemos tenido con la fuerza pública. Por supuesto, no compartimos esta situación. Tampoco, digamos que hoy hacíamos la claridad en que esas guardias campesinas están, digamos, lideradas por líderes campesinos y por campesinos que estaban en el sector, y que efectivamente pues una situación compleja que no, digamos que no se debería permitir. Efectivamente el ejército no estaba, digamos, haciendo nada fuera de lo normal o de lo permitido. Por supuesto, es un deber constitucional de garantizar pues la tranquilidad de los guaviarenses. Gobernador, muy concretamente, porque también quiero preguntarle al mayor sobre este punto. De acuerdo con la información que usted maneja como autoridad política del departamento, ¿estas comunidades son presionadas por estos grupos criminales, específicamente por el Estado Mayor Central, por esas disidencias de las FARC? ¿Usted cree que lo que hacen estos grupos criminales es que presionan a los civiles para que de alguna manera impidan la labor del ejército en esta región específica del departamento del Guaviare? Bueno, es una situación que nosotros le planteamos en el Consejo de Seguridad que tuvimos, que el ejército, por supuesto, a través de la investigación de todos los procesos de inteligencia, verificaran si efectivamente hay personas detrás o inmersas dentro de las guardias campesinas que pertenecen o que de una u otra manera están presionados por algún grupo, digamos, al margen de la ley, del Frente Séptimo, de cualquier frente de las FARC, de los dos que hacen presencia en el departamento. Es una situación que planteamos nosotros cuando fuimos allá y digamos que conocemos esta situación que se ha presentado en otras oportunidades. Están, por supuesto, los líderes, están los presidentes de junta y la comunidad en general, que de una u otra manera sale, y efectivamente, digamos que es una situación que hoy yo no puedo decir que efectivamente está detrás o están cumpliendo una orden de la guerrilla, de tal o de algún frente, porque específicamente no hay las pruebas contundentes, que fue una solicitud que nosotros planteamos y que le hicimos, por supuesto, a la fuerza pública, a la fiscalía, y que iniciara, por supuesto, el proceso de investigación. Y además que si se comprueba que efectivamente hay, digamos, intermediación o hay miembros de ese grupo del Frente Séptimo, la FARC, o del primero, que digamos que opera en el departamento, pues efectivamente que adelante lo pertinente y las respectivas, por supuesto, capturas y demás. Claro. Mayor retirado del Ejército, Jorge Castillo, usted perteneció activamente al Ejército de Colombia hasta el pasado mes de enero. Esta no es la primera vez que sucede un caso como el que estamos planteando. Es una situación que se ha venido repitiendo en los últimos meses, prácticamente desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro. También sucedió en algunas ocasiones durante el gobierno del presidente Iván Duque. Al interior del ejército, ¿qué impacto tienen este tipo de hechos, señor Jorge Castillo? Usted como mayor retirado puede hablarme libremente, pero si le pregunto a un general activo, no me lo va a responder. Inclusive invitamos hoy a varios de ellos al programa La Noche y prefirieron no participar del programa para hablar de ese tema. Pero internamente en el ejército, ¿qué impacto tiene que un grupo de civiles mantenga secuestrados a unos uniformados y que luego de un secuestro de 70 horas no pase absolutamente nada, porque no hay ningún capturado?
Mire, lo único que yo podría decir como militar retirado es la humillación a las fuerzas militares. Y esa humillación se la da desde el gobierno nacional. Miren, acá hay una pregunta muy interesante y es si con plata de los impuestos le llega dinero a este tipo de grupos que lo único que hace es, en este momento, secuestrar. Hay una figura a través del Plan Nacional de Desarrollo y de la Unidad Nacional de Protección donde se comprometen a estos grupos afro, negros, raizales, campesinos e indígenas a darle a través de proyectos dinero para su seguridad territorial. A mí me gustaría que la Fiscalía General de la Nación investigara y la Procuraduría General de la Nación si esos dineros están llegando para que estas personas, secuestradores, humillen a nuestras fuerzas militares. Y no es la primera vez que pasa, Jefferson. Ya vimos en marzo del 2023 cuando mataron a un policía del ESMAD en Los Pozos también y un campesino. No es la primera vez que humillan. Este año también en Caquetá un comandante de las FARC, ni siquiera un comandante, una persona vestida de civil que termina siendo milicianos de las FARC, encaró a un subteniente del ejército y dijo, no, qué pena, aquí usted no puede hacer, no puede pasar, deje sus armas, y el subteniente humillado se tuvo que ir. ¿Por qué? ¿Y por qué un señor general no está en este programa? Porque ellos no tienen la voz ni lo van a poder decir, porque el momento que digan la verdad, pues ellos son muy institucionales y el ejército es un ejército republicano que cumple la Constitución y la ley y se debe al comandante máximo, así no les guste Gustavo Petro, y si dicen cualquier palabra fuera de la institución, fuera de la doctrina militar, pues pueden ser perseguidos y echados del Ejército Nacional. Entonces, eso es muy importante puntualizarlo. Entonces, la pregunta es, miren, y yo tengo una teoría, y es que esas guardias campesinas estaban en ese punto neutralizando un corredor de movilidad para poder sacar narcotráfico. Eso no tiene otra explicación. El que venga, miren, por ejemplo, en el Cauca, ustedes vieron las guardias indígenas al frente de Iván Mordisco, formando con Iván Mordisco. Las vimos acá en el Congreso de la República con los palos y uniformados. Entonces la pregunta al gobierno nacional es, ¿ustedes estarían patrocinando, instrumentalizando a través de nuestros impuestos este tipo de ilegalidades, que secuestren a los soldados y que los humillen? Eso es lo que hay que mirar. Porque miren, acá hay dos actuares que es, uno, la institucionalidad, donde está la fuerza militar y la fuerza pública, y lo que no es institucional, que uno ve, por ejemplo, a Oti Patiño hablando de retenidos, ve a muchos funcionarios del gobierno hablando de retenidos, y no, esto es un secuestro. Y lo que esperamos de la fiscal general de la Nación es que al menos haya una captura. Es lo que esperamos, porque lo que hay es unos secuestradores. Eso no tiene otro nombre, que están tratando de mediar entre 2 o 3 grupos armados y además dicen, no, es que son grupos armados y pareciera que tuvieran el mismo estatus, ¿no? Y les recuerdo que las fuerzas militares son del Estado, son institucionales y los que son terroristas son los que secuestran en este momento, los que están extorsionando y los que están sacando droga del Guaviare. Recordemos que esta área... Sí, señor. Sí, no, mayor. Uno se pregunta si esto lo hicieron con integrantes del ejército que son la autoridad o por lo menos constitucionalmente tienen el deber y la obligación de proteger la vida y los bienes de los ciudadanos. ¿Qué pueden hacer entonces con cualquier civil que viva en esta zona? Gobernador, usted, por ejemplo, puede ir a esa región con tranquilidad, gobernador Jason Rojas. ¿Usted puede visitar esa región del Guaviare? Bueno, digamos una pregunta muy importante. Nosotros en los últimos meses, especialmente las últimas semanas, ha venido una situación compleja de orden público, especialmente para servidores públicos incluidos, por supuesto, el ejército, mencionando ese caso que estamos hablando puntualmente, pero en el caso de los concejales, los diputados, los alcaldes y, por supuesto, como gobernador, nosotros hoy no tenemos las garantías ni por parte, digamos, de la unidad de protección y efectivamente pues tampoco no contamos con las garantías en el territorio y nosotros pues tenemos por supuesto ese riesgo de salir y de hacer presencia en muchas zonas rurales del departamento. Nosotros efectivamente hoy tuvimos un caso estos días de una retención, de un secuestro de un grupo, de un comandante del primer frente de las FARC a un diputado a la Asamblea.
¿sí?, del departamento. Digamos que son situaciones complejas que hoy ponen en riesgo el departamento, que hoy ponen efectivamente, digamos, una situación vulnerable a toda la comunidad, y usted mismo lo decía, Mayor, digamos que efectivamente hoy, digamos que lo que ha venido pasando con algunos servidores públicos, qué pasó con ellos, pues efectivamente qué podrá pasar con las demás personas. Algo que sí quiero dejar claro es, a mí no me consta y no podría ser irresponsable como gobernador decir que, digamos, las guardias campesinas actuaron por orden de la guerrilla, sí o no. No podría decir ni decir que sí, ni decir que no, porque efectivamente no tengo la certeza. Lo que sí sé es que dentro de esas guardias campesinas hay muchos campesinos que conozco a su gran mayoría y sé que efectivamente de su trabajo y su compromiso en el tema comunal, en el tema del trabajo agropecuario, en el tema, digamos, productivo de la región, he tenido la oportunidad de reunirme con ellos en muchas ocasiones, y por eso a veces es importante tampoco que se generalice y digamos que de una u otra manera se tilde o se digamos, enmarque de forma general un grupo colectivo, porque pues uno conoce a muchos líderes de ellos, no tampoco a todos, y efectivamente no puedo, digamos, llegar a generalizar, tanto de culparlos a todos como de decir de hablar o defenderlos de alguna manera. Entonces sí es, digamos, muy importante. Es un tema que hoy, por supuesto, las autoridades tienen esa capacidad y esa responsabilidad de hacer esa investigación, si efectivamente dentro de esas guardias campesinas, dentro de las guardias campesinas se encuentran por orden o se encuentra algún miembro que hace parte de alguna estructura terrorista en el departamento, pues que efectivamente haga su respectiva investigación y, por supuesto, las respectivas capturas. Es lo gobernador, que nosotros necesitamos. Eso lo anunció la Fiscalía en las últimas horas, y es muy importante eso que usted plantea, porque muy seguramente también habrá algún grupo de campesinos que, al igual que estos militares, están secuestrados, porque si están bajo la influencia de esas estructuras criminales del Estado Mayor Central de las FARC, que no es otra cosa que un grupo criminal, pues imagínense con qué autonomía pueden decidir los ciudadanos en esa región, cuando por un lado tienen el fusil de estas organizaciones criminales y por el otro lado tienen esa presión tan fuerte de esos grupos narcotraficantes que también operan en esta región. Así es que en buena hora esa claridad que usted hace, señor gobernador, quiero agradecerle por su tiempo y que pues ojalá mejore esa situación de seguridad en el departamento del Guaviare. Una feliz noche para usted, gobernador. Muchas gracias, Jefferson, y por supuesto por este espacio. Esperamos que la situación mejore. Es una situación compleja pues a nivel nacional, y especialmente el departamento del Guaviare tenemos una situación compleja de orden público que esperamos que por supuesto se solucione. Que vengan mejores tiempos para esta bella región de Colombia, donde se rompe la Orinoquía y comienza la Amazonía, la región amazónica colombiana, y que también colinda con Brasil. Vamos a marcar una primera pausa a comerciales. Estamos analizando esta situación que genera un profundo rechazo en Colombia. Cerca de 100 militares estuvieron secuestrados durante cerca de 70 horas por parte de una organización criminal. Hasta el día de hoy no hay un solo capturado, y hay preocupación frente a la instrumentalización que estarían haciendo estas organizaciones ilegales de las guardias campesinas, de los civiles, en este caso del departamento del Guaviare. Una pausa comerciales y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Hoy de manera inmediata a Villavicencio, el departamento del Meta, que colinda con el departamento del Guaviare. Allí está Rafaela Cortés Zambrano, ella es la gobernadora del departamento del Meta. Señora gobernadora, un gusto tenerla aquí en el programa La Noche, y quiero conocer su reflexión frente a lo que está sucediendo. Es un caso que pasó en el departamento del Guaviare. Más de 90 militares estuvieron secuestrados por cerca de 70 horas por parte de una estructura criminal que responde al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC. Gobernadora, ¿hasta dónde cree usted
que esos ceses al fuego bilaterales que ha planteado y que ha respetado el gobierno nacional en su búsqueda de la paz total están poniendo en riesgo la vida y la seguridad de los ciudadanos? Si se lo pregunto en el contexto de lo que sucedió, un grupo de militares secuestrado por un grupo de civiles que según diferentes fuentes responden a una instrumentalización por parte de disidentes de las FARC. Pues desafortunadamente esto es muy triste, se viene viendo no solamente en el Guaviare, sino también aquí en el Meta. Hace unos meses también tuvimos el mismo situación en Loma Linda, también tuvieron unos soldados, la población civil instrumentalizada como lo viene haciendo en todo el departamento. Desafortunadamente esos grupos insurgentes se vienen fortaleciendo en el departamento del Meta con la extorsión, siguen reclutando, siguen instrumentalizando a la población civil, siguen extorsionando, siguen, hacen hostigamientos. O sea, vemos que cada vez es mucho más complejo para nosotros como gobernantes, como gobernadores, como alcaldes, sostener de la mano de la fuerza pública esas situaciones en diferentes municipios y en todo el departamento, porque cada vez Calarcá, cada vez mordiscos son más fortalecidos por esas extorsiones y se encuentran más fuertes en el departamento de Meta, por supuesto que igual que el Guaviare. Gobernadora, lo que usted me está diciendo es que en el marco de este proceso, o por lo menos de esta política de paz total del presidente Gustavo Petro, ¿está sucediendo lo contrario? ¿Estos grupos se están fortaleciendo? Mire, eso no es un secreto, ya ellos también lo han dicho en muchos informes, donde ha aumentado el secuestro, donde ha aumentado la extorsión, donde seguimos denunciando el reclutamiento de menores. Ya lo dijimos hace unos 2 meses en Puerto Concordia, en una reunión con Calarcá, le dijimos que había reclutamiento, que se estaba instrumentalizando, que había extorsión, y él lo dijo en la mesa, que ellos iban a seguir extorsionando mientras que el gobierno nacional no tuviera una política clara frente a los diálogos de paz. Nosotros, como gobernadora del Meta, con muchos gobernadores, ¿qué gobernador y qué alcalde no quiere la paz? Todos. Le propusimos al gobierno nacional que hiciéramos esos diálogos regionales, que los alcaldes, que los gobernadores queríamos hacer partícipes, porque no es igual la problemática del Meta como tampoco la de Chocó, como tampoco la de La Guajira, la de Antioquia. Es diferente, en cada departamento es diferente. Y les pusimos al gobierno nacional, le mandé una carta al presidente, le dije, presidente, quiero ser parte de la mesa de diálogo, montemos un modelo piloto. Me contestó que hable con Oti, le mandé la carta a Oti y hace una semana me encontré con él y le dije, estoy esperando que Oti me conteste. Aquí todos queremos hacer la paz, pero no podemos hablar de paz cuando hay reclutamiento, cuando hay extorsión, cuando hay hostigamiento, cuando hay instrumentalización de la población civil. Entonces, cuando nosotros denunciamos y somos fuertes frente a esos hechos que pasan, entonces somos los gobernadores que no queremos la paz. Pero cuando mandamos cartas y le dijimos que queremos hacer parte de los diálogos regionales, ahí sí no dicen nada. Entonces, queremos más claridad frente a esos temas, estamos preocupados porque esto era un departamento que venía creciendo económicamente muy fuerte, la gente ya había vivido la guerra. Aquí tuvimos de los 5 municipios de despeje, 4 municipios que ya dejaron de raspar la coca, que hoy en día siembran cacao, siembran café, pero además que en sus zonas hay turismo, hay conectividad, se ha organizado durante 20 años, ya hay paz en esos municipios y la gente le tiene mucho miedo a volver a la guerra. Gobernadora, ¿usted qué mensaje le envía al gobierno nacional? ¿Qué ruta debe seguir el gobierno en temas relacionados con esa política de paz tras este caso que, como usted bien lo indica, hoy afecta al departamento del Guaviare, pero en el pasado afectó al departamento del Meta? ¿Qué debe cambiar? Porque estamos seguros que usted bien lo ha afirmado, los gobernadores de estas zonas de Colombia también apoyan que se busquen iniciativas de paz. Pero usted misma me lo ha dicho, estas iniciativas están llevando a que estos grupos se fortalezcan y en últimas los damnificados son los civiles, las víctimas que viven en estas regiones donde los que mandan son ellos. Jefferson, hace unas semanas denunciamos como en una semana, un día se mandó a los comerciantes que cerraran los establecimientos comerciales, que salían a pagar la extorsión. Al otro día hay otro municipio, al otro día hay otro municipio y así fue reiterativo en varios municipios del departamento del Meta y eso generaba municipios fantasmas y el llamado que le hicimos al gobierno nacional es que no nos dejaran solos. Nos ha tocado, Jefferson, irnos a gobernar el territorio como gobernadora del Meta, de la mano de la fuerza pública, los alcaldes. Estamos trabajando, yendo a los municipios a quedarnos a dormir, a decirle que estamos a la población civil, a que no pague la extorsión, a que no podemos retroceder lo que hemos avanzado frente a la paz, a decirle al gobierno nacional que la seguridad es primordial para el desarrollo. Pero además hay gente que ya vivió la guerra y que no quiere volver. Y como gobernadora del Meta, me toca irme a dormir a los municipios con la fuerza pública, decirle aquí está su gobernadora,
confíen en nosotros, denuncien, no paguen la extorsión, pero a veces nos sentimos solos frente al llamado del gobierno nacional. Y es que sentarse a hablar nuevamente con el gobierno nacional, a que nos tengan en cuenta, que aprovechen esos gobernadores que queremos hacer la paz, esos alcaldes que queremos hacer la paz, pero además alcaldes que han denunciado esas amenazas y que hoy en día no tienen la protección que debieran. Gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, como siempre usted es muy generosa con su tiempo, es muy importante escucharla en el programa La Noche porque son ustedes los que están haciendo frente a estas organizaciones criminales que en muchos casos están aprovechando esa voluntad de paz del gobierno nacional. Muchas gracias, gobernadora, una feliz noche. Jefferson, muchísimas gracias a todos, una feliz noche. Una feliz noche y para finalizar con el mayor retirado del ejército, Jorge Castillo, experto en seguridad. Mayor, ¿hay claridad al interior del ejército de Colombia sobre estos ceses al fuego bilaterales? Porque bien lo decía la gobernadora, pueden comprometerse quizás a no tomarse una población, pero por debajo están extorsionando a la gente. Y en últimas, esas son las víctimas silenciosas que muy pocas veces denuncian porque están bajo la amenaza de estos criminales. Mira, nosotros venimos denunciando hace más de un año el plan Tortuga dentro de las fuerzas militares. Ese plan Tortuga no es culpa de los señores generales, no es culpa de los oficiales, suboficiales y soldados que están en el área de operaciones poniendo el pecho. Es culpa del ministro de Defensa y de los que tienen la decisión política porque han acabado con 3 ramas del Ejército Nacional. Una, la inteligencia militar, que le recortaron presupuesto y persiguieron oficiales. 2, las fuerzas especiales a través del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, que no tiene objetivos puntuales administrados ni dados por el Ministerio de Defensa, y la aviación del Ejército. Entonces, si no están esos 3 ejes fundamentales, esas 3 columnas vertebrales dentro del Ejército, pues básicamente no los dejan hacer. Es decir, no les dicen no hagan, pero a través de otras estrategias de la reducción del presupuesto, lo que hacen es diezmar la voluntad de lucha y que no logren llegar donde deben llegar. Por eso vemos el aumento significativo de estos grupos terroristas, el aumento significativo también de esas milicias, y escuchaba a la gobernadora del Meta, y ya están otra vez sobre toda la cordillera oriental, el páramo del Sumapaz, y las milicias ya están en las goteras de Bogotá, por eso vemos banderas del ELN, y posiblemente lo que va a pasar muy cercano es que si va a haber otro estallido social, si va a haber algún tema social en Bogotá, pues todas esos actores armados van a confluir en la ciudad de Bogotá. Y ya lo hemos visto, nos han amenazado de frente aquí, que han traído sus guardias indígenas, sus guardias campesinas, y decirle únicamente a las fuerzas militares y a los soldados que lo que tienen que hacer es cumplir la Constitución. Y a los señores generales también decirles que los veteranos también podemos hablar, somos su voz, y que entendemos la situación en que se encuentran, porque lo único que ha hecho este gobierno es humillar a las fuerzas militares y trabajar bajo la mesa, como usted lo decía, con lo que no es institucional, que en este caso específico pues son población instrumentalizada a través de esos grupos armados organizados con una falsa paz que lo único que hace es potencializar las capacidades del enemigo y diezmar las de las fuerzas militares. Pues señor mayor retirado del ejército Jorge Castillo, experto en seguridad, experto también en inteligencia y contrainteligencia, hasta el pasado mes de enero fue un militar activo en Colombia, trabajando en los departamentos de Arauca, Nariño, Antioquia, departamentos que tienen una situación muy parecida a la que enfrentan el Guaviare y el departamento del Meta. Objeto del análisis hoy aquí en el programa La Noche. Señor mayor, como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa La Noche y gracias por la generosidad con su tiempo. Gracias. Vamos a una pausa comercial. Yo los invito a que opinen en las cuentas de la cuenta de X, en redes sociales, en @lanoche_NTN24, en la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, @Segurizati, NTN24, y en mi cuenta personal, @JeffersonNTN24. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes los invitamos a que visiten nuestra página web www.ntn24.com. Nos pueden escribir en la red X, en @NTN24, en @Segurizati, NTN24 en Instagram, en @Segurizati, en @JeffersonNTN24, mi cuenta personal,
y en @lanocheNTN24. No lo olviden que la noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.